Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Patrocinado por Fansition. Fansition es la nueva aplicación para los aficionados de fútbol. Actualmente está en prelanzamiento, pero muy pronto va a estar disponible. Esta aplicación va a contar con minijuegos, predicciones, trivias, encuestas, chatear entre los aficionados y muchísimo más. Además, te da la opción de competir para obtener premios que pueden ser de más de $500. Puede ser la camiseta de tu equipo favorito, el balón de la liga, gift card de Amazon y muchísimo más. Lo único que tienes que hacer es entrar a su página web, el link obviamente está en mi descripción, para que vayan, dejen su correo y de una vez están participando por todos estos premios. Además, si invitas a tus amigos, vas a tener muchas más posibilidades de llevarte alguno o, por qué no, todos de estos premios. Buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos a dos invitados de lujo, Carlos Domínguez y Humberto Turinese, y vamos a estar analizando un poquito de lo que ha sido la lista que dio hoy viernes José Peseiro con respecto a los jugadores de la Vinotinto. 30 nombres y aquí vamos a estar hablando de eso con Carlos y con Humberto. Carlitos, ¿cómo te va? Un placer tenerte por acá. Hola Mario, qué gusto, el placer es mío estar contigo, acompañados siempre por Humberto, es un honor. Y bueno, teníamos previsto una conversación por esta vía y bueno, aquí estamos cumpliéndola con todas las ganas de analizar objetivamente este nuevo proyecto, este nuevo camino que se presenta con este par de partidos de la selección. Y vaya que lo vamos a analizar porque la verdad es que hay nombres bastante sorpresivos y ya línea por línea los vamos a ir detallar, pero antes hay que saludar a Humberto Turinese. Humberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Un gusto, gracias por la invitación. Saludos también para Carlos, a toda tu audiencia y bueno, encantado de estar aquí y sobre todo para hablar de la selección nacional. Bueno, así es, y sin perder más tiempo me gustaría que comenzásemos a desglosar línea por línea los nombres que fueron convocados, que aparecen en esa lista y ir viendo cuáles son sus opiniones, sus impresiones sobre este nuevo llamado de José Peseiro para los próximos partidos ante Brasil y ante Chile. En la portería no hay muchas sorpresas. Wilker Fariñez, Joel Graterol, con muy buenas actuaciones en el América de Cali, José David Contreras, con una particularidad que vimos hace unas horas, que es que dio positivo por COVID-19 y no estuvo en el partido contra el Caracas, que terminó hace tan solo minutos, y me imagino que sería una nueva baja para la selección. Rafa Romo, que ya no aparecía en el corte pasado, vuelve a estar desaparecido. Alain Baroja tampoco está, que viene de varios partidos sin ser tomado en cuenta por el Delfín del fútbol ecuatoriano. Incluso actualmente es el tercer portero, ni siquiera está entrando a las convocatorias, algo que preocupa bastante al buen portero y exjugador del Caracas Fútbol Club. ¿A ustedes qué les parece estos nombres? ¿Les parecen los adecuados? ¿Y cómo asoman el tema de la titularidad, que se ha dado bastante controversia, si Fariñez debe seguir manteniéndola, tomando en cuenta que actualmente ya lleva un tiempo siendo suplente en el Lens de Francia? Bueno, Mario, yo creo que bueno, Fariñez es el arquero de la selección. Creo que nos quedó claro en el partido contra Paraguay, más allá de las dudas que pudo haber tenido en el compromiso contra Colombia. Siento que Graterol está haciendo el trabajo para mantenerse como su escudero. Me preocupa enormemente la ausencia de Contreras, porque en el llamado solo son 3 arqueros. Es muy probable que sea sustituido por otro arquero del campeonato nacional, y eso se sabrá esta misma noche, porque si mañana salen a Saulo y no va Contreras, me imagino que se terminan llevando a otro arquero de acá. Posiblemente pueda ser el mismo Velázquez. Eso lo intuyo por la logística que se debe haber tenido preparada. Pero insisto, no, Fariñez, yo creo que es indiscutible el tema de la continuidad. Si bien para un arquero puede marcar algún tipo de diferencia en su desempeño, hay muchos ejemplos de arqueros que han sido titulares con su selección y no lo son en sus clubes, que siguen siendo indiscutibles. Y yo creo que si hay un arquero, si hay uno de los futbolistas de la selección
que no se le puede discutir titularidad, para mí es Fariñez, más allá de que Graterol bien lo esté haciendo en América de Cali y tenga una actualidad fenomenal. A ver, varias cosas. Yo coincido con Carlos en el crédito que aún tiene Wilker Fariñez, más allá del partido contra Colombia, en donde no se salva a nadie. Ciertamente, bueno, hubo algunos parpadeos de Fariñez, aquel gol de Muriel que es en el palo justamente de él. Hubo intervenciones en donde nos damos cuenta que precisamente la falta de juego le ha pegado a Wilker Fariñez, pero me parece hoy por hoy es el futbolista de la selección nacional de todos el que más crédito tiene. Y puede haber licencias como el partido contra Colombia que le permitan a Fariñez ser indiscutido. Luego en el partido contra Paraguay anduvo bastante bien. Creo que volvimos a ver mucho del Wilker Fariñez al que hemos estado acostumbrados desde que lo conocemos con 15 años. Entonces, por ese lado, todavía no me parece sea oportuno discutir la continuidad de Wilker Fariñez en el arco. Ahora bien, lo que sí me parece discutible, antes incluso de conocer el asunto de Contreras, es la no presencia de Rafa Romo. Rafa Romo, un muchacho de proceso de selección nacional mundialista, con ya una cantidad importante de tiempo en Europa, hoy en día anda muy bien en Bélgica, su equipo, un equipo modesto, incluso está en la parte allí intermedia alta en la tabla de posiciones. Hace poco fue figura en ese triunfo frente a un club grande de Bélgica como el Bruges, y me llama la atención que no solo para esta doble jornada, sino incluso en la doble fecha anterior no fue considerado Rafa Romo, repito, un arquero con unas condiciones, sobre todo por la estatura, el biotipo, muy de fútbol europeo, del fútbol moderno, esos arqueros de 1,90 m para arriba, y que tiene rato ya en el fútbol extranjero y con una muy buena actualidad, que no haya sido considerado ni antes ni ahora. Y en el asunto de Contreras, si definitivamente por este positivo no puede ser parte de la convocatoria, yo creo que si definitivamente quieren darle espacio o mantenerlo de un arquero del torneo local, Araque, me parece a mí debería ser la opción. Ciertamente ahora contra Coquimbo no le fue bien a Estudiantes de Mérida, encajaron 5 goles en 2 partidos, pero yo creo que lo que ha mostrado Araque en los últimos 2 años, sobre todo el año pasado, con Estudiantes de Mérida, ha sido muy bueno. Viene de jugar competencia internacional, 6 partidos de Copa Libertadores, 2 partidos de Copa Suramericana, y reitero, si el propósito es darle espacio a un arquero entre los 3 del torneo local, el reemplazante de José Contreras para mí debería ser Araque. Voy a recoger un poquito de lo que dijo cada uno de ustedes y me quedo con lo que dijo Carlos con respecto a Wilker, de que ha habido casos de porteros que han sido titulares en su selección y que en sus clubes no están pasando por un momento precisamente bueno. Chiquito Romero con Argentina, que ha sido suplente en casi todos los equipos que ha estado en el fútbol europeo, sobre todo en los últimos años, y con la selección argentina mantuvo un buen nivel cuando fue titular. Y también el caso de David Ospina, que fue suplente por varios años en el Arsenal, incluso al principio de su época en el Napoli la tuvo complicada, ahora ya es titular indiscutible. Nunca fue duda para que fuese titular en la selección Colombia, y me parece que Wilker Fariñez, que si bien quizás no tiene la experiencia que tienen esos arqueros que pusimos como ejemplo, para mí debe mantener el arco, pero es muy positivo lo de Joel Graterol, que ya haya esa competencia, eso que motive de pronto a Fariñez, porque creo que este es el momento desde que es titular en la selección en donde hay más dudas, por así llamarlo, y eso se debe al gran rendimiento que está teniendo Joel Graterol, siendo titular en un equipo como América de Cali, no solo siendo titular, sino teniendo buenas actuaciones, ya habiendo parado 2 penaltis en la Copa Libertadores, un torneo con mucha historia, que mucho talento juega por allí. Y también rescato lo que dice Humberto de Rafael Romo, que a mí la verdad me parece inaudito. Yo sinceramente no creo que por méritos deportivos no esté Romo, para mí debe haber alguna otra cosa más, no sé si por el tema logístico, porque es un portero que está en Europa, en Bélgica, pero es que lo que está haciendo en su equipo, en el Leuven, que como bien dice Humberto, es un equipo recién ascendido, un equipo humilde, está haciendo las cosas muy bien, está entre los primeros de la tabla, le ganó al Brujas, le empató al Anderlecht, Rafa Romo fue elegido jugador del partido, estuvo en los 11 ideales de la semana, pero ni así. La verdad es que me parece bastante raro, y también tomando en cuenta que hay que valorar lo difícil que es para un portero venezolano
criado en el fútbol nacional, mantenerse en el fútbol europeo. Es muy complicado, y Rafa Romo lo está logrando en el fútbol europeo, en Chipre, sí, en Dinamarca también, en Bélgica. Bélgica está entre las 10 mejores ligas según el último ranking que sacó el coeficiente de la UEFA. Entonces creo que es algo que hay que destacar y también resaltar, tomando en cuenta también que Baroja, por ejemplo, le costó mucho mantenerse en el fútbol europeo, a pesar de que tuvo algunas buenas actuaciones con el AEK Atenas, y también lo de José David Contreras cuando estuvo en el fútbol francés en la segunda categoría. Entonces, por allí, en esos dos asuntos, para mí Fariñez debe seguir siendo titular, pero Rafa Romo debió haber estado en esa convocatoria. ¿Tú qué opinas de eso, Carlos, con respecto a Romo? Romo sí, coincido. Y sobre todo porque, de paso, en los últimos partidos del proceso de selecciones se venía alternando en algunas titularidades de partidos amistosos con Wilker Fariñez. Era me imagino que Dudamel también lo colocaba tratando de mantener esa lucha, esa pugna en cancha, ¿no? Dándole también la oportunidad en esos últimos partidos amistosos, y de la nada Peseiro decidió prescindir de un fútbol que ha sido incluso importante en los procesos históricos del país. Yo quería también tocar el tema de Araque, porque si bien tenemos prácticamente 2 años siguiendo pasos de Araque, quizás hasta más. Recuerdo que debutó por allá en el 2015, con 17 años en primera división, y ya mostraba maneras. Lo que sí me preocupa es el momento que está viviendo. Desde que fue campeón en Estudiantes de Mérida, no ha levantado, ha sido responsable incluso en algunos goles de Estudiantes en esta Copa Libertadores, en el proceso después de Sudamericana. Me ha preocupado mucho el nivel de Araque. Sí siento que llevar un tercer portero, quizás no estaríamos debatiendo sobre un futbolista que lo más probable es que no juegue, pero sí por méritos yo creo que entre Baker y el propio Araque pudiera estar la posibilidad. Y digo lo de Baker quizás por la emergencia, porque si tenían planteado llevar desde ya a Contreras, que está en Barinas, ahí está Baker también, y pudiera tener la misma logística, ¿no? Para poder trasladarse mañana temprano y viajar a suelo brasileño. Lo cierto, muchachos, es que yo siento que la selección de Venezuela tiene una columna vertebral de la que todavía sigue fallando, y creo que lo vamos a analizar más adelante. Y esa columna vertebral es comienzo de arriba hacia atrás: Salomón Rondón, Yangel Herrera, Salto, la parte defensiva, porque todavía no encuentro a alguien que forme parte de esa columna vertebral. Quizás salvo Roberto Rosales como lateral, debería ser un central, y Wilker Fariñez. Hablo de esos con los indiscutidos en un 11 probable que pueda presentar Venezuela en cualquiera de los 2 partidos que vengan, ¿no? Es que tiene mucho sentido eso, porque creo que queda muy claro que para Peseiro, Rafa Romo es el tercer portero, y quizás esa sea una de las razones por no llamarlo. Un tipo que está jugando en Europa, que de pronto pueda perder la titularidad en su equipo de Bélgica por venir a ser tercer portero. Quiero creer que esa es la razón, porque deportivamente que no esté entre los 3 mejores porteros de Venezuela me causa mucho ruido, e incluso yo me atrevo a decir que a mí me gusta más Rafa Romo como segundo portero que Graterol, por más que el gran momento que está viviendo. Me parece que los quilates que tiene Romo de experiencia son bastante importantes, y a veces creo que son denigrados, y me parece que bastante interesante verlo allí, darle la oportunidad, ¿por qué no?, en caso de que no esté Wilker Fariñez, que los 3 coincidimos que debe ser titular. En caso del portero de emergencia, que no pueda llegar José David Contreras, a mí me gusta más la opción de Baker Velázquez, aunque creo que Araque ha tenido un mejor rendimiento global en los últimos 2 años, pero también me afinco mucho en lo de Carlos, que dice de sus actuaciones en las competencias internacionales, que de verdad uno veía los partidos de Estudiantes de Mérida y Araque parecía otro. Incluso me atrevo a decir que en la mitad de los goles, un porcentaje importante de los goles de Estudiantes de Mérida, Araque pudo haber hecho más, y eso justamente genera esas dudas de si él podría ser el jugador emergente en este caso de que no pueda estar José David Contreras, y yo daría mi voto a Baker Velázquez, que creo que no saldría entre ellos dos esa sustitución. Claro, por un asunto logístico es muy complejo
ahora traer a Rafa Romo desde Europa para que haga el viaje a Brasil, al menos que, bueno, quieran que se incorpore a principios de la semana que viene, y para ser un tercer arquero, probablemente la selección lo resuelva con lo que tenga a mano, ¿no? Algo más inmediato. Sin embargo, a ver, lo que planteabas ahora, Mario, bueno, ver a Romo como un tercer arquero, quizás por eso no lo trae Peseiro. Yo recuerdo, por ejemplo, España vivió hace unos 10 años una época de oro con los arqueros y llegó a tener en su selección a los mejores arqueros de España. Estábamos hablando de Casillas, de Valdés y de Reina. Arqueros que estaban Reina era el arquero del Liverpool y Casillas el del Real Madrid y Víctor Valdés el del Barcelona. La selección tienen que ir los mejores, por más que seas el tercer arquero o el primer arquero. Y los mejores hoy en día en la posición de arqueros en Venezuela, sin ninguna duda, son Wilker Fariñas, Joel Graterol y Rafa Romo. Y uno de los tres no está. ¿Por qué? No me explico por qué no está Rafa Romo. No sé si sería descabellado, pero en medio de esta crisis económica que se habla de que hay en el seno de la federación, no sé si sea considerable decir, bueno, tengo a Graterol acá cerca, me traigo a Fariñas, que es el uno, y no me gasto esa plata en traerme un tercer arquero desde Europa. No sé si eso también pudiera ser, puede ser. Un elemento que influya, pero eso lo desconocemos. Bueno, pero entonces ojo, que pudiera ser, claro, pero si definitivamente... No, te lo digo por la posición, posición. Si esa fuera por la razón, entonces en definitiva lo deportivo no es lo que prela, sino lo económico, y así es muy difícil un mundial. Así es, por eso yo hacía el énfasis al principio de que por motivos deportivos no creo que sea la ausencia de Rafa Romo, no sé si sean económicos, si sean logísticos, los desconozco, pero para mí debería haber estado en esos tres, y para mí incluso Ojo, yo planteo esto como una posibilidad. Sí, yo no estoy diciendo que esa sea la razón. Tranquilo. Sino, no te preocupes. Capaz. Y yo creo que ya zanjado este tema de la portería, podemos avanzar y subir a la siguiente línea, que es la de la defensa, en donde tenemos estos nombres. Voy a mencionarlos todos, entre laterales y centrales: Alexander González, Gianfranco Fuentes, el zaguero central zurdo del Deportivo La Guaira, John Chancellor, Luis del Pino Mago. La que viene para mí es la mayor sorpresa: Oscar Conde, central juvenil de Academia Portocabello, Roberto Rosales, Rolf Felcher, Wilker Ángel, Jordan Osorio. No aparece Mikel Villanueva, que parece que no se ha podido recuperar de la lesión que lo frustró de estar en los últimos partidos eliminatorios. Nahuel Ferraresi y 20 compañeros dieron positivo en el Moreirense, la Liga de Portugal. Allí ya ha podido debutar, aunque está jugando como lateral derecho. No está Ronald Hernández, que no está viendo minutos en el fútbol de Escocia, y no está Miguel Navarro, el lateral izquierdo del Chicago Fire, en donde hay puestas bastantes expectativas, tomando en cuenta las dificultades que hay en ese puesto. A ver, notamos una clara intención del profe Peseiro en esta doble fecha, en esta convocatoria, de insertar a algunos jugadores del torneo local. Si está bien o mal, bueno, sería, yo creo que asunto incluso de un programa entero, ¿no? Si el nivel del torneo local da para que haya jugadores en este momento convocados para jornadas como las que vienen, Brasil, Chile, de altísima competencia y altísima exigencia. A mí me disgusta esto cuando a veces se dice, bueno, pero es que fulanito no va a jugar, está en la convocatoria. No, a mí eso no me cierra. Los que están en una selección nacional, en una convocatoria, y más para partidos de premundial, tienen que ser de jugadores que estén al servicio del técnico en cualquier momento, no para hacer bulto o para complacer a un sector o a un fulano, un mengano, a tal equipo, etc. Entonces, sin embargo, chévere, el técnico ha decidido incorporar jugadores de la selección nacional. A ver, los que han sido seleccionados: Fuentes, un central zurdo. Me parece que Fuentes no vive un mejor momento que Diego Sío. Si vamos a un central zurdo del torneo local. Diego Sío, desde que se superó la pausa de la pandemia, ha sido titular indiscutible en la saga del Caracas, con grandes partidos. De hecho, en el Clásico acaba de hacer el gol, o hizo el gol para darle el empate al Caracas. Ya Olodio Sío viene siendo muy bueno desde el año pasado. Recuerdo que armó una pareja de central con Grendi Peroso en Carabobo,
que fue notable y muchos coincidían aquí en el torneo local que era la pareja de centrales o de las parejas de centrales más solventes que había en el torneo local. Hace rato Venezuela no tiene a un zaguero central de la estampa de Osío y zurdo, perfil zurdo, desde la época de Alejandro Cícero, pasando luego por Amorebieta, que jugó un ratico en la selección, y Andrés Túñez, que jugó también un ratico. Así como ha costado conseguir un lateral izquierdo, ha costado conseguir un central de perfil zurdo. Hubo que hacer diligencias para, en su momento, convencer e incorporar a Amorebieta y a Túñez, que eran jugadores que estaban en otra órbita. Entonces, en el mano a mano, en lo de escoger jugadores del torneo local, bueno, me parece que lo de Osío es muchísimo, hoy en día, más notable que lo de Fuentes. Partidos de Copa Libertadores, fue titular en todos los partidos de Copa Libertadores de Caracas, partidos de Copa Sudamericana, y anda bastante bien. Además, no se nos olvide, es un muchacho mundialista. Osío jugó hasta 2 partidos en un campeonato del mundo, aquel de Emiratos Árabes en 2013, en la selección aquella de Rafael Dudamel sub-17, correcto. Luego está lo de Conde, un muchacho que ha hecho proceso de selección nacional, pero está muy joven, es un muchacho que comienza a abrirse un camino en la primera división, ciertamente ha sido titular indiscutible hasta ahora en este torneo de normalización, pero claro, sorprende por la juventud, porque, bueno, llega este llamado y me parece que nadie lo tenía en las cuentas. También llama la atención. Y ahí vuelvo a lo de un propio Osío, que uno dice, bueno, está Conde, está Fuentes, pero no está este muchacho que viene de jugar partidos notables, incluso en competencia internacional. Las ausencias, lo de Villanueva, por lesión, no ha terminado todavía, está en la recta final. Sí pude ver recientemente que estaba en la recta final de la recuperación física, se entiende por eso que no está. Lo de Ronald Hernández, definitivamente es algo deportivo. Ronald ha perdido espacio en el Aberdeen, hay jornadas en las que ni siquiera está convocado, o en otras está convocado y no ve minutos, y bueno, la falta de continuidad, aquel partido difícil que tuvo contra Colombia, me parece terminan de sacar de la convocatoria ahora a quien terminó siendo lateral derecho titular en el premundial pasado, quien fue lateral derecho titular de la Copa América y quien comenzó siendo el titular en este premundial, pero la falta de continuidad definitivamente ha atentado en la actualidad contra Ronald Hernández. No dudo que en lo que Ronald, ya sea en el Aberdeen o donde esté, vuelva a ver minutos, será un jugador de selección nacional, porque lo demostró ya desde la selección sub-20, que es un muchacho que se le da el asunto de la selección nacional. Y bueno, ya para cerrar, me preocupa el asunto del perfil zurdo como lateral. Se queda fuera Miguel Navarro. Definitivamente hubo algo que no le gustó o que no le convenció al profesor Peseiro en la doble jornada anterior, porque ahí estuvo Navarro, no vio minutos, incluso llegó a decir públicamente Peseiro que Rosales estaba mejor que cualquiera de los laterales izquierdos naturales y que por eso jugó los 2 partidos. Y me llama la atención porque, bueno, está jugando o ha sumado una cantidad importante de minutos en la Major League Soccer, y que ni siquiera entre en esta convocatoria. Bueno, me preocupa un poco pensando en lo que ha sido ese espacio que definitivamente no se termina de resolver, que es el costado izquierdo como lateral en la selección nacional. A ver, coincido con Humberto. No entiendo el llamado de 2 futbolistas de esas características para debutar, y sobre todo contra Brasil, defensores, ante la necesidad. Yo creo que todos sabemos que estos jugadores van a tener muy poca posibilidad de ver minutos. Escuché la rueda de prensa de Peseiro. Me pareció, por cierto, quiero destacar esto, muchachos, me parece extraordinario que el seleccionador ofrezca una rueda de prensa donde atiende inquietudes y explique las razones por las cuales llama tal o cual futbolista, como hace Tite, como hacen varios técnicos del continente. Peseiro dijo algo que me llamó la atención, Mario, Humberto. Planteó algo y dijo: a mí se me dice que el fútbol venezolano no tiene nivel y yo me voy a llevar a estos jugadores, me imagino que para entrenar con ellos, para verlos en el día a día, porque no los va a usar, yo creo, en eso debemos estar claros, para saber realmente
si eso es cierto. O sea, si ese futbolista no tiene el nivel del que me estoy trayendo de afuera. Ojo, no sé si esto está para pruebas, no sé si eso lo tiene que analizar él en cancha, si lo vio él en los partidos que vio el campeonato local. Pero por lo menos entiendo que el técnico lo está justificando, o sea, lo está explicando. Y desde ese punto de vista, siendo él el técnico, uno puede darle, bueno, vamos a ver si de esta forma se puede comprobar que el fútbol de acá no tiene el nivel con los futbolistas del que trae el de afuera. Esa es la explicación que ha dado Peseiro del por qué ha llamado a futbolistas del campeonato local. Yo sigo preocupado por la pareja de centrales de Venezuela. Si bien contra Paraguay hubo un poquito más de estabilidad, fueron Wilker Ángel y Chancellor, esa pareja. Creo que a repetir con ellos, sobre todo por el tema de Osorio, que no ha terminado de entrar en actividad con el PAMA. Él ha hablado, Peseiro, en la rueda de prensa, hizo mucho énfasis en que Osorio dio negativo, mañana se va a hacer un PCR después del partido, entró en convocatoria con el PAR y no sé si me vaya a salir positivo y tengo yo que saltar con una emergencia y me falte un central aquí. Por eso llamó a Conde, que parece ser el futuro de la selección de aquí a por lo menos 5 o 6 años, un futbolista que trae muy buena manera, pero que es un sub-20, que es un chamo. Y lo de Fuentes, que bueno, todavía son cosas que yo no le encuentro una lógica. Me preocupa, muchachos, cómo no tenemos laterales en la convocatoria. Rosales y Alexander González son los únicos laterales llamados. Porque podemos decir, sí, juega como lateral derecho Rolf Felcher, Mago puede... No, pero no son laterales naturales. Entonces, en esta historia, cuando Brasil te llama, y qué odioso que llame de Brasil, pero Brasil te pone 4 centrales, 4 laterales. Así son los llamados de Brasil, siempre. De hecho, te pone lateral y zaguero, 4 y 4. Nosotros aquí todavía no tenemos claro eso. Bien lo dice Humberto, me preocupa enormemente el tema del lateral izquierdo. Rosales creo que contra Colombia tuvo dificultad, luego mejoró, anduvo muy bien contra la selección de Paraguay. Creo que va a repetir por ahí, no hay otro como él. Y lo bueno es que por lo menos entre los zagueros ya contamos de nuevo con Osorio. Para mí Villanueva venía siendo el central titular de todos ellos. Sí me preocupa el hecho de que no tenemos laterales y que estemos sacando a Ronald Hernández por una actualidad, nos está quedando uno solo. Cuando no sabemos qué pase con Alexander, con Rosales, si Rosales se nos lesiona, si se termina expulsado, ¿cómo vamos a jugar contra Chile? ¿Cuál va a ser el lateral izquierdo? Es muy complicado el tema de la convocatoria con los laterales. Sí, fíjate, Carlos, Mario, disculpa un momentito, ahí hasta 6 centrales. 6 centrales. Tengo la lista aquí. Fuentes, Chancellor, Mago, que es más central que lateral, y me parece que este cuerpo técnico, así como ya el cuerpo técnico anterior, lo considera más como un zaguero central. Conde, Wilker Ángel y Osorio, 6 centrales. Y ojo, que Felcher, si lo quieres sumar como un central, lo puedes sumar como tranquilamente. Pero bueno, supongamos que lo ve como un lateral. De hecho, ya Peseiro lo utilizó como lateral a Rolf Felcher. Y solo te quedan, como bien dice Carlos, laterales naturales, hombres de la posición, 2 en la convocatoria, y los 2 son derechos. Hablamos de Alexander González y de Roberto Rosales. No hay un lateral izquierdo zurdo, digamos, con actualidad como lateral izquierdo, porque Mago en Chile hace las veces de zaguero central. Entonces, que no haya ni un solo lateral izquierdo que... Ni siquiera está jugando. Y ni siquiera juega. De nueve defensores tenemos un zurdo. No, claro. Es cierto, no hay otro zurdo. Sí, bueno, Fuente, pero un Fuente, solo zurdo y no es lateral. Exacto. Fuente zurdo. Claro, pero como lateral izquierdo no hay ningún zurdo, y estamos hablando de 6 zagueros centrales. Y si quieres sumar ahí a Felcher, también sería Felcher. Me parece exagerada la cantidad de centrales que hay en esta convocatoria, exageradísimo. Y más si tomamos en cuenta que Oscar González iba a ser...
Más si tomamos en cuenta que Tengo salieron entendido, Ronald Mario, que Hernández Oscar y Miguel Navarro Oscar y no hubo ningún sustituto sí. en esa parte lateral. Te escucho, Carlos. Exacto. No, que iba a ser Oscar González, el futbolista, y Peseiro dijo que, bueno, que un tema de pasaporte. me da de todo, Bueno, muchachos, el saber que no vamos a poder contar con un lateral izquierdo porque no hay material, no hay manera de sacarle un pasaporte al muchacho para que juegue ahorita. no, O sea, una cosa increíble. indignante. Mire, una infidencia aquí. En estos días grabamos una entrevista con el profesor Peseiro antes de conocer la convocatoria. Eso fue el miércoles. El miércoles la van a ver este fin de semana, el domingo, esa entrevista, en donde incluso, Mario, tú tuviste la oportunidad de hacer una pregunta, enviando el video. La van a ver este domingo en la tele tuya. Y off the record nos decía el profe Peseiro que para él el mejor lateral izquierdo del fútbol venezolano, del torneo local, es Oscar González. Le gusta mucho Oscar González. Y de no haber sido por ese asunto, estoy seguro que Oscar González hubiese estado en esta convocatoria. Pero al no estar Oscar González, por eso me llamó mucho la atención que no estuviera Navarro. Bastante. Es que yo creo que laterales izquierdos del fútbol venezolano, Oscar González, quizás el momento que está viviendo Daniel Linares con Estudiantes de Mérida, aunque en Copa Libertadores tuvo algunos partidos deficientes, creo que por ahí se disputaban, digamos, ese puesto, pero lo que me llama la atención es, ok, Oscar González tuvo el problema del pasaporte, que también me parece insólito, pero llama a otro, o por lo menos a Miguel Navarro, que ya lo habías llamado. Me parece insólito que no haya un lateral izquierdo, sea del fútbol nacional, sea de Vinotintos en el exterior, que no hay muchos. Miguel Navarro me atrevo a decir que es el único, por lo menos natural, y eso la verdad es que deja un vacío enorme. También me parece exageradísimo el tema de los centrales. Yo también soy muy de que jugador que va a la selección es jugador que tiene el nivel para estarlo. Esto no es un sparring, esto no es para motivarlos, que viene un mal momento y de pronto con que vaya a la selección se anime y se motivan. No me parece que esas sean las condiciones para una selección nacional, y menos en el momento en el que estamos. Le pregunto algo, Mario, Carlos, ahora que estamos hablando de esto y el argumento del profesor Peseiro en la rueda de prensa, donde decía, bueno, necesito trabajar con estos muchachos para ver si definitivamente reúnen o no las condiciones de formar parte de una selección nacional. Esto suena a un módulo dentro de una convocatoria. Más o menos. Un módulo dentro de una convocatoria, un módulo con jugadores del torneo local dentro de una convocatoria para una doble jornada de eliminatorias a un campeonato del mundo. Pero, Turi, es que no lo puedes hacer. No puedes hacer un módulo, no puedes hacer un módulo que estás en pleno campeonato. De hecho, en la rueda de prensa también él aclara y dice, llamé a un jugador por equipo. Pero ¿cómo no se pueden hacer módulos? ¿Cómo no se pueden hacer módulos en pleno campeonato? Y él dijo, llamé a un jugador. No. Bueno, pero así como el campeonato que estamos disputando ahorita, un campeonato donde se juega todos los días. O sea, yo me pongo en el lugar de los dueños de equipo y digo, ¿cómo será esto, no? Y fíjate que Peseiro aclara también, yo llamé a un jugador por club para tratar de no afectarlos en el desempeño del campeonato que tienen. No sé, Humberto, si Peseiro tiene la idea módulo. Que yo sepa, en Europa es muy difícil hablar de módulos. Y no sé si él está consciente de que esa es una necesidad si quiere ver jugadores aquí. Por eso estoy diciendo, por eso digo, se va a hacer un módulo dentro de una convocatoria, porque él lo dijo abiertamente. Bueno, voy a ver estos muchachos, a ver si alguno reúne la condición para ser tomado en cuenta a futuro. Entonces, se va a aprovechar esta convocatoria para durante estos días, bueno, también evaluar y observar a estos muchachos del torneo local. Y también rescato lo que dijo Humberto al principio. Yo no sé si de 30 jugadores que son convocados para la Vinotinto, 6 deban ser del torneo local. Para mí no. Yo no soy muy partidario de convocar a jugadores del torneo local, tomando en cuenta la actualidad que tiene Venezuela hoy en día, que es que se logró avanzar en el tema de exportar talento a ligas importantes, a ligas superiores a la venezolana. Ya va, Mario, disculpa. Disculpa, porque va más o menos a tenor de lo que estás diciendo. Sí. El tema del torneo local te lo deja en evidencia quizás la participación en Copa Libertadores de los equipos locales. ¿Cómo terminamos en una situación que, bueno, lamentable otra vez? Pero, por ejemplo,
en esa Copa Libertadores apareció Anderson Contreras con un gran desempeño, y hace rato, junto con Humberto, desde el año pasado, que venimos haciendo el fútbol venezolano, decíamos, este chamo marca diferencias, este chamo se va a ir pronto del fútbol venezolano. Entonces, yo sí veo, para tener a Renzo Zambrano en la selección, yo sí veo primero a Anderson Contreras en esa posición, porque es un chamo que tiene 21 años, 19, perdón, que en 2 años va a ser capaz y titular en la selección absoluta. Veo a Cristian Rivas, que ha formado parte de los procesos de selecciones nacionales, que demostró en la Copa Libertadores que fue lo mejor que tuvo Estudiantes de Mérida en la mitad de la cancha, que es un futbolista que también, como Anderson Contreras, venimos diciendo, este es el mejor barredor que tiene el campeonato nacional. Los únicos dos. Sí, coincido. Son los dos que tienen más méritos. No discuto que estén. Lo de Conde y lo de Fuentes, que es más o menos lo que estaba yo enfocando, porque es la línea defensiva. La verdad es que eso sí, no, y claro, yo la comparación con los vinotintos del exterior, me refiero a los que obviamente estén teniendo continuidad, porque en ese caso obviamente no incluiría, por ejemplo, Renzo Zambrano, que sabemos que dista mucho de minutos lo que está viendo en Portland Timbers, pero por ejemplo, te menciono un central, Joshua Mejías, titular indiscutible con el Málaga en la segunda división de España, una liga que tiene mucho más nivel que la venezolana de lejos, una de las segundas divisiones más competitivas. Me parece bastante curioso ver a Conde y a Fuentes allí y no ver a Joshua Mejías, que lleva rato siendo titular allí en la segunda división de España. Incluso él bastante molesto, incluso hizo un tweet, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, como que sí. no entiendo lo que está pasando. La locura. Y a ver, yo no estoy partidario de que lo haga público de esa manera, pero sí de pronto puedo entender la molestia. Está muy chamo para eso. Está muy chamo para eso y tiene muy poca experiencia en la absoluta como para ponerse con esa insolencia. Con la absoluta. O sea, no tiene la experiencia como para... Es que no lo hace un futbolista. ¿Tú imaginas a Vizcarrón haciendo eso? ¿Tú te imaginarías a Orevieta, a José Manuel Reyes haciendo esas cosas? O sea, no lo hacen ellos, lo hace un muchacho. Terrible, pero pasamos al medio campo. Me refería era al rendimiento de la actualidad que está teniendo en su liga y compararlo con el nacional, lo veo bastante distante y me hace ruido, me hace bastante ruido ese tema. Si tienen algún comentario final con la línea defensiva, este es el momento para aprovechar y subir a los mediocampistas. No, lo comparto, Mario. Joshua es un futbolista de muy alto nivel. Parece que es un futbolista muy bueno, al igual que Ferraresi, digo, como defensores centrales, son 2 muy buenos centrales. Ferraresi sabemos que no está, y lo de Joshua sí. O sea, para llamar a Conde, con el respeto que merecen estos 2 futbolistas, o sea, Mejías tiene que estar. Hay un dato incluso de Conde que estuve revisando y tomando en cuenta que los primeros partidos que se disputaron en febrero o marzo del fútbol venezolano se declararon anulados, es decir, no cuentan para la estadística. Oscar Conde no acumula ni 10 partidos en la primera división de Venezuela y con 18 años llamado a la selección nacional, es bastante curioso. Con el tema de los mediocampistas, voy a mencionarlos también uno a uno. Tomás Rincón, Yángel Herrera, Bernardo Manzano, Junior Moreno. Otra sorpresa, Cristian La Rotonda, el jugador de Metropolitanos, volante, Anderson Contreras, también del fútbol local, del Caracas, Cristian Cáceres Jr., Jefferson Sabarino, Cristian Rivas, de Estudiantes de Mérida, John Murillo, Juan Piañor, Rómulo Otero, Jefferson Soteldo, Darwin Machís. Bajas, podríamos hablar de lo del Brujo Martínez, que parece que finalmente se recuperó del positivo que tenía por COVID-19, su equipo ahora va a estar disputando los playoffs de la MLS. No sé exactamente si fue decisión técnica, el motivo de su ausencia, pero no va a estar el Brujo Martínez, que lamentablemente vuelve a tener un incidente que lo impide estar de la selección nacional. Te escucho. Era la única ausencia que ibas a mencionar, Mario, porque en la rueda de prensa fue claro Peseiro al decir que Brujo, si bien se recuperó del COVID, apenas está entrenando. O sea, está comenzando a entrenar. O sea, porque el tema del COVID del Brujo, tengo entendido, fue asintomático. O sea, de verdad lo afectó.
así como pasó en su momento con Macún, tengo entendido. Claro. Es una baja justificada de un futbolista que todavía no sabemos cómo juega con la selección. O sea, yo insisto, todos queremos ver al Brujo, ¿cierto? Tiene una gran campaña, aquí en el estuvimos haciendo pero todavía no sabemos cómo es el Brujo con la selección para estar lamentando su ausencia. Y estuvo en la doble convocatoria y no lo pusieron. Yo pienso que están los que deberían estar, no falta nadie. Ha dicho Peseiro también en la rueda de prensa que le preocupa que la clasificación del DC United de Junior Moreno impida que lo dejen venir, porque dijo, yo todavía no sé si van a dejar venir, de este fin de semana es que voy a saber si van a dejar venir Junior Moreno. Entonces, él se está blindando con varios futbolistas para prevenir la ausencia de Junior Moreno, que me parece, no sé, Turi, Mario, en esta línea de 3 volantes que creo no va a cambiar en el panorama por lo que pasó contra Paraguay, por más o menos buscando el equilibrio y lo que ha venido declarando Peso. Estos 3 volantes no van a variar con la selección de Brasil. Obviamente no va a estar Yangel, hay que buscar sustituto. Yo supongo que repetiría con Cáceres y Tomás, poniendo a Junior Moreno de 5. La cosa está en que si Junior Moreno no llega, ahí la cosa se pone difícil. ¿Quién sería? Manzano. No creo que se vaya a arriesgar Cristian Rivas y Anderson Contreras, obviamente, que no, para jugar contra Brasil, pero ahí está. Si no llega Junior, creo que para ajuste el medio campo, y sobre todo por lo que vimos de Cristian Cáceres, que el chamito estuvo al nivel de la exigencia la mayor, Humberto. Sí, mira, hay que prenderle velas a todos los santos para que Junior Moreno no tenga dificultades y pueda estar considerando la ausencia de Yangel en el partido contra Brasil, porque si no está Junior Moreno, vaya que se complica esto. A ver, tendría que ser Manzano el que termine de armar la línea de 3 allí con Cáceres y Tomás Rincón. Cáceres y Tomás Rincón van a estar contra Brasil, no hay ninguna duda, y más aún considerando la ausencia de Ángel Herrera. Y ese tercer volante debería ser Junior Moreno, siempre y cuando no se presente alguna dificultad con el asunto que ya bien explicabas, Carlos, de DC United. Si no está Junior Moreno, me parece va a ser un tremendo dolor de cabeza esto. No estoy restándole méritos a Manzano, pero es un partido bravísimo contra Brasil, y que no esté Yangel y tampoco pueda estar Junior Moreno, quienes venían siendo habituales en el tramo final del proceso pasado, serían 2 bajas tremendas para ese partido. Luego hay algunos nombres, así como repasábamos la línea defensiva, y algunos nombres que hicieron ruido. A mí el que más ruido me hace de toda la convocatoria, de los 30 jugadores, es Cristian La Rotonda. A este muchacho lo vi el año pasado, me tocó hacer varios partidos metropolitanos. Es un muchacho joven, interesante, pero a ver, que esté por encima, voy a poner un nombre, de Óscar Hernández. Óscar Hernández es un muchacho que juega en el fútbol de Colombia. Se lo lleva Francesco Estífano, con quien salió campeón en Zamora. Óscar Hernández puede ser o un volante 5 o un volante 8. Tiene unas características de juego incluso, o central, que lo hace muy bien también. Pero además tiene unas características por el biotipo, la estampa, parecidas a Yangel Herrera. El biotipo. Claro. Claro. El biotipo es lo más parecido a Yangel Herrera. Delgado, atlético, espigado, maneja muy bien los 2 perfiles, es un jugador que trata bien la pelota, que rompe líneas, está siendo de los jugadores más destacados de Águilas Doradas. Uno revisa las reseñas en el fútbol colombiano y tienen a Óscar Hernández como uno de los mediocampistas más solventes de la primera división de Colombia. Y entonces encontrarme con nombres como La Rotonda, que se entienda bien lo que digo, porque suena odioso, a lo mejor se interpretará como que La Rotonda es un mal jugador o no tiene cualidades de buen futbolista. No, vale, pero no, ¿a dónde voy? Me parece que hay futbolistas, y por eso pongo el ejemplo de Óscar Hernández, que ya internacional, que salió multicampeón con Zamora, que tiene no sé cuántas Copas Libertadores encima, Copas Suramericanas, Óscar Hernández debe tener no menos de 30 partidos internacionales, en competencia internacional. Y es un muchacho joven todavía. Óscar Hernández me parece que tiene 27 años. Entonces, de repente uno se encuentra con algunos nombres
como por ejemplo el de la Rotonda, y dices, no me cierra esto. ¿Cuál es el argumento para que esté la Rotonda y no esté un tipo como Oscar Hernández? Lo de Cristian Rivas ha hecho méritos al igual que Anderson Contreras. Me gustó muchísimo, de todos los jugadores del torneo local, el que más me complació ver allí es Anderson Contreras. Anderson Contreras, me parece, sí se ha ganado el llamado desde hace rato. Desde la temporada pasada, para mí fue el mejor jugador del Caracas Fútbol Club en esa estrella que ganó Caracas, y me parece que lo tiene bien merecido el llamado. Y luego yo un poquito más arriba, me encuentro a Juan Pablo Añor. Juan Añor había sido dejado libre por Málaga. Él está en la doble fecha anterior sin tener club, y recién incorporándose a la selección cerró con un equipo en Arabia Saudita. Mario, tú que sigues bastante los jugadores del extranjero, los jugadores venezolanos, me parece Juan Pablo Añor debutó la semana pasada en Arabia Saudita. Dio asistencia con su equipo el Al-Ain, pero solo lleva un partido. Un partido. Perfil zurdo, volante ofensivo. Les doy 2 nombres, muchachos. Brian Palmesano, que está jugando en Chile, ha jugado partidos de Copa Suramericana recientemente. Samuel Sosa juega en la segunda división de España, marcó la semana pasada un gol contra un grande histórico del fútbol español como el Sporting de Gijón. Es titular todos los partidos con Alcorcón, y son jugadores que, bueno, no son considerados, y me encuentro con Añor. Entonces, ¿qué prevalece aquí? La experiencia que tuvo en algún momento Juan Pablo Añor, porque actualidad no tiene Juan Pablo Añor. Ha jugado un partido en Arabia Saudita en los últimos 7 meses. Un partido tiene Juan Pablo Añor. Y ha estado en todas las convocatorias hasta el momento. Entonces, también me hace ruido esto. También me cuesta comprenderlo. Y también me parece curioso el tema de que, si ustedes se fijan, cuando un jugador venezolano importante que está en la órbita de la selección llega a un país exótico, por ejemplo Arabia Saudita, y son borrados de la selección. Rómulo Otero, cuando estuvo en el equipo árabe, el Al-Weda, tuvo muchos menos convocatorias. En el proceso anterior, era borrado. Sí. Claro, y Elmin Rivas la rompió en el fútbol de Arabia Saudita con un equipo grande como el Al-Ittihad, que también tiene los colores aurinegros del Deportivo Táchira. Y te sumo otro, Mario. Carlos, dale. Le sumo otro. Que anda muy bien y que su equipo trascendió en Copa Suramericana, Cariaco González. Cariaco González puede ser. De los 3 que mencionaste, el que más me gusta a mí es Samuel Sosa, que incluso estuvo en una preconvocatoria, ya lleva bastante tiempo allí con el Alcorcón, pudo renovar su préstamo, jugando por izquierda. Incluso hay unos partidos de que el Alcorcón plantea un sistema con 3 centrales y él juega como carrilero izquierdo, pero en los últimos sí es verdad que lo ha hecho como extremo izquierdo, incluso aquel contra el Sporting de Gijón, en donde pudo anotar su primer gol de la temporada. Es un jugador incluso que yo le veo ciertas características similares a Juan Añor, y me parece que hubiese sido interesante verlo por él. Palmesano, la verdad, no me parece que sea una opción para la selección hoy día, tomando en cuenta de que no ha podido afincarse con la titularidad en Huachipato, en la primera edición de Chile. Es verdad que el otro día en la Copa Sudamericana entró bien, dio una asistencia, pero su equipo sigue sin verlo como un jugador titular, y creo que ahí pierde bastantes puntos. Cariaco sí es un jugador muy interesante, a pesar de que Junior de Barranquilla es un equipo que no termina de arrancar en este ciclo con Luis Amaranto Perea. El día de ayer, si no me equivoco, jugó contra Plaza Colonia y clasificaron, pero jugando bastante mal, con un global de 1-0 contra un equipo uruguayo bastante modesto, y eso ha hecho, como el equipo no anda muy bien, de que Cariaco tenga un rendimiento inestable, pero cuando está a tope es un jugador muy importante y que ha hecho ya las cosas muy bien en el fútbol colombiano con Tolima y ahora con Junior de Barranquilla. Con el tema de los jugadores que mencionamos allí del fútbol nacional, a mí me parece que el que tiene más méritos es Cristian Rivas, tomando en cuenta de que ha tenido un rendimiento más constante. Lo Anderson Contreras también ha sido muy bueno, pero ha sido en el último año, aproximadamente, último año y medio, si queremos. Y lo de Rotonda, la verdad es que yo no sé qué decir. Es un jugador que también hay que recordar que tuvo una experiencia en el extranjero, efímera, pero la tuvo, con el Getafe. Estuvo en el Juvenil A de la División de Honor Juvenil que se disputa en el fútbol de España, y la verdad es que tuvo un paso bastante corto por allí y no pudo quedarse allí, ni siquiera con el Getafe B, que es un equipo que creo que en ese momento hace vida en la tan criticada tercera división de España, y ni siquiera por allí pudo quedarse. Entonces es algo que deja mucho que desear. Incluso si hubiésemos llamado a un jugador de Metropolitano, yo hubiese preferido ver a Bachile, aunque obviamente... Bachile.
Va, Hubiese preferido a él que la Chile Rotonda. le quitó el puesto a la Rotonda. En algunos partidos del campeonato del año pasado, a Chile le quitó el lugar a la Rotonda. Exacto. Y también algo que quiero decir desde mi punto de vista. Para mí hay 10 centrales venezolanos mejores que Oscar Conde. Y para mí hay 10 volantes de primera línea, por lo menos, mejores que Cristian La Rotonda. Y entonces con esto se nos desvirtúa el tema de que en la selección deben estar los mejores. Te dejo, Carlitos. No, totalmente, comparto esa opinión. No entiendo el tema de la presencia de la Rotonda. Yo con el tema de Juan Piañor, a ver, entiendo el tema de la continuidad, comparto plenamente. Sin embargo, siento que Juanpi es un futbolista que te puede dar esa posibilidad de acomodarse ahí en esa zona, entre Rincón, entre Cristian Cáceres. Puede ser una alternativa de un zurdo para jugar en esa zona, que bueno, que ya tiene suficiente experiencia con la selección nacional de Venezuela, que ha sido protagonista. Bueno, aquí no hablo de un tema de actualidad, sino de lo que ofreció y de lo que pudiera servir en cuanto a necesidades. Es lo que entiendo de Juan Piañor. Lo que sí creo que no tiene discusión, porque no hay más, es la zona de volantes ofensivos. Siento que no hay nadie mejor que Murillo, que Machís, que Soteldo, que Savarino. De acuerdo, totalmente. Y sí, ahí estamos en una zona donde no hay discusión. Hablamos de Robert Hernández, que posiblemente pudiera ser el futbolista quizás en mejor nivel del campeonato nacional, pero ante el estado actual, personal de todos esos futbolistas que están en esa zona, yo creo que Robert Hernández de verdad no tendría lugar. Pero sí me pregunto, ¿por qué está la Rotonda y no está Robert Hernández, por ejemplo? Que para muchos, Carlos, y creo que aquí coincidimos todos, es top 3 del torneo local. Top 3 está como uno de los 3 mejores jugadores del torneo local. Total. Entonces, claro, se entiende que justo en la zona donde juega Robert Hernández, que es un volante extremo, encontramos quizás el universo más talentoso de futbolistas en la selección, con Savarino, Otero, Soteldo y John Murillo. Ahí cualquiera lo tiene complicadísimo. Esos 4 puestos, salvo sanción o lesión de alguno de los 4, están copados. Ahí no hay espacio para más nadie. Y aparte de eso, en la lista está, disculpa que te interrumpa, también otro que no mencionamos, Eduardo Bello, Cariaco, Samuel Sosa, y creo que ya después vendría Robert Hernández, y justamente ese sería uno de los motivos de su normal ausencia. Sí. Pero bueno, y no sé, Mario, si queda algo más en la mitad del campo para pasar a la zona de ataque. Bueno, yo solo voy a aportar una cosa, aunado a lo de Oscar Hernández, que a mí también me parece que es un jugador muy interesante, que ya pasó por su ciclo del fútbol venezolano, en donde ya la rompió, porque la verdad es que incluso me parece que se demoró en salir. Ahora lo está haciendo con las Águilas Doradas de Río Negro, que por cierto acaban de vencer 2-1 al Cúcuta Deportivo, y hace que el equipo del venezolano Francesco Estífano esté cerca de la zona de clasificación. Está teniendo un rendimiento bastante bueno, titular casi siempre en liga, en la Copa lo descansan como es normal con los titulares habituales. Ha tenido algunos partidos como central, pero casi siempre como volante 5, muy bien en el corte y también en la distribución de balón. Y ver allí a la Rotonda, de verdad es que me da hasta dolor de voz, sinceramente. Hay otro jugador que no hemos mencionado que a mí me gusta mucho y que aporta cosas interesantes, como es la experiencia y liderazgo en esa posición, y es Arquímedes Figuera, que ya tiene, si bien sus añitos, está siendo titular en Universidad César Vallejo, que es uno de los equipos que practica el fútbol más bonito desde mi punto de vista en Perú, y me parece que teniendo rendimiento, teniendo experiencia, teniendo una posible baja de Junior Moreno y Brujo Martínez como 5, Arquímedes Figuera no sobraba, quizás no para titular, pero me parece que es un jugador que puede cumplir en momentos en que hay que cerrar un partido, que se está teniendo un resultado favorable y que se hace el típico cambio defensivo. Me parece que es un jugador con oficio para ese tipo de casos. Pero bueno, ya vamos a pasar a la zona de los atacantes para ir cerrando. 4 nombres: Fernando Aristigueta, Giancarlos Hurtado, que es la novedad, digamos, Salomón Rondón, Sergio Córdoba, no está Andrés Ponce, como ya lo sabíamos, y Eric Ramírez, el jugador que hace bien el fútbol de Eslovaquia, tampoco está. José Martínez sigue en su tratamiento y su recuperación, y como ya era previsible, no aparece entre los convocados.
Aquí no hay discusión de ningún tipo, muchachos. Aquí sí están todos los que tienen que estar. Aquí no sobra ni falta nadie. Aquí encontramos lo mejor en esta zona, en la selección nacional, salvo la ausencia de Joseph, forzada por lesión, están todos los que tienen que estar. Me contenta mucho la presencia, ya sabíamos que iba a estar Salomón Rondón, pero me contenta mucho la presencia de Jan Hurtado, recientemente marcó un gol con Bragantino, creo que es un muchacho que siempre tiene que estar porque es presente y futuro de la selección nacional del fútbol venezolano. Lamentablemente no pudo consolidarse en Boca, pero bueno, llega ahora a Brasil y poco a poco ha comenzado a ver minutos, ya hizo un gol, así que es positivo ver ahí a Jan Hurtado, un muchacho que también ha hecho los procesos de selecciones nacionales desde jovencito, en categorías juveniles, mundialista, preolímpicos, ha estado ahí Jan Hurtado. Y bueno, lo del goleador histórico, que es importante que esté Salomón Rondón, lo que ofrece no solo en la cancha, sino fuera de la cancha, el liderazgo de Salomón Rondón es notable, es importante y tiene una ascendencia sobre el grupo fundamental. Y luego lo de Machís, que ojalá pueda definitivamente poder trasladar todo lo bueno de su club a la selección nacional. No es automático esto, siempre lo he discutido, pretender que por... no sé, poner piloto automático y traer un jugador del club y que ofrezca el mismo rendimiento en la selección nacional, esto no es automático, porque en la selección nacional, primero que no tienes la posibilidad todos los días de trabajar con tus compañeros, es bajarte del avión, preparar ahí en un día un partido y jugar, en el club está la convivencia, está la interrelación con tus compañeros, esa que no encuentras en la selección nacional como si la tienes en tu club. Pero ojalá podamos ver la versión más parecida de Darwin Machís, la del Granada, en la selección nacional de Venezuela. Aristigueta, para hacer, digamos, ese backup de Salomón Rondón, y bueno, y Córdoba, que te puede ofrecer una posibilidad no solo de 9, sino en algún momento del partido, también por un costado, te hace ese trabajo Córdoba, así que ahí están todos los que tienen que estar actualmente en la selección nacional. Yo rezo porque el avión de Salomón llegue y llegue porque realmente que cada vez nos hemos dado cuenta que no hay un sustituto, lamentablemente, de las características de Salomón Rondón en la selección nacional. No hay tampoco muchas alternativas, chicos, porque los futbolistas en el esquema que lo acompañan van determinados como mediocristas, ¿no? Generalmente, puede ser Soteldo, puede ser Murillo, puede ser Machís, puede ser Savarino, los que estén acompañándolo. Entonces, cuando hablamos de Jan, de Aristeguieta, de Córdoba, hablamos de 9, estamos hablando de delanteros centros, y ese puesto va a ser para Salomón, no me queda duda. Por ahí, bueno, siempre la discusión de este chamo Eric Ramírez, hizo algunos goles en Europa, llamó la atención, vino, desaparece del mapa otra vez. Mario Rondón, que sigue anotando goles por allá, pero parece que queda claro que ya el tren de la selección para Mario Rondón no va. Y entendiendo que, les digo, es una posición donde hay uno solo, es Salomón. Y cuando está Salomón no existe más nadie. El tema fue esto de no tenerlo y a quién ponemos y quién pone. Entonces se utilizó a Córdoba. Córdoba no estuvo a la altura. Luego pocos minutos para Aristeguieta. Lo que entiendo y rezo también es para que Salomón llegue de la mejor manera. Dijo en la rueda de prensa Peseiro que Salomón dejó de disputar partidos oficiales. Mario, tú que sigues la carrera de los que están afuera. Sí. Y que está haciendo un trabajo específico con un preparador físico para tratar de mantenerse en actividad. Ojalá, bueno, que esa inactividad, por lo menos momentánea, no vaya a afectar su desempeño en esa posición que indiscutiblemente es para él. Ellos jugaron, Mario, Carlos, su equipo, el playoff por la permanencia en China. Ojo, que estuvieron hasta lo último peleando esa posibilidad de mantenerse en primera. Y esos playoffs se disputaron terminaron hace 15 días, me parece, Mario, allá en China. Fueron justo después de la eliminatoria, de los partidos de octubre. Sí, lo que pasa es que el sistema en el fútbol chino es bastante complejo. Me demoraría media hora explicándolo, pero
más o menos se dividieron en dos. Los equipos que quedaron entre los primeros 8 van a pelear el campeonato y los otros 8 van a pelear el descenso, y se jugó una primera llave, y si ganabas la primera llave ya está salvado el descenso. El Dalian Pro, el equipo de Salomón Rondón, ganó esa primera llave y ya aseguró la permanencia. Correcto. Ahora todavía está jugando partidos, pero en estos partidos no está convocado Salomón Rondón porque son partidos anecdóticos, solo para saber si vas a quedar noveno, décimo, undécimo, duodécimo, que es algo que normalmente a los equipos no les importa mucho, y justamente por eso se le dio la libertad a Salomón Rondón de estar en Málaga, si no me equivoco, y ya allí está jugando por él el jugador ganés Emmanuel Boateng. Y bueno, eso creo que nos asegura por lo menos que sí vamos a tener a Salomón Rondón, ya sabiendo que está en España. Me gusta mucho los nombres que veo porque siento que hay coherencia. Giancarlo Hurtado levantó su nivel, anotó un gol en la Copa de Brasil contra el Palmeiras, anotó otro en el Brasileirao, creo que contra el Gremio. Eric Ramírez, me parece, yo aplaudí cuando se le convocó porque en ese momento estaba haciendo muchos goles en el fútbol de Eslovaquia, pero ahora lleva mes y medio sin anotar. Se está tomando muy en cuenta la regularidad de los jugadores, y me parece que en estos momentos es uno de los aspectos que hay que evaluar con mayor rigurosidad, y me parece coherente que esta vez no esté, como me pareció coherente que en su momento sí fuese convocado y que viese esos pocos minutos contra Paraguay. A mí también me gusta mucho Mario Rondón, lamentablemente ya es un jugador de 34 años, y que incluso tuve el placer de entrevistarlo recientemente y dejó claro que él ya ve cerrado su ciclo en la selección, pero me parece que tiene el nivel aún para poder estar allí. Lo vimos hace poco anotando goles en la Europa League, contra el Young Boys, contra el CSKA Sofía, que es el equipo de Alberto Peñaranda, y me hubiese gustado verlo allí, pero tomando en cuenta ya las declaraciones del jugador. Pero entiendo, Mario, sí. Entiendo que no juega como 9 en el Correcto, club, ¿no? es otro Entiendo punto que no juega importante. como 9. Él juega como extremo derecho. Juega como extremo derecho, que es más o menos también donde vemos a Córdoba, que él era un jugador que se utilizaba en el Augsburgo como delantero centro, pero ahora en su nuevo equipo, en el Arminia Bielefeld, lo utilizan como mediapunta por derecha y algún partido como mediapunta por izquierda. Que también hay que tomar en cuenta eso a la hora de analizar. Incluso John Murillo, que es un jugador que destacamos como extremo en los últimos partidos, está jugando como lateral derecho. Nahuel Ferraresi, central, también está jugando como lateral derecho, y entonces a veces nos afincamos en que este jugador es central, este jugador es mediocampista, pero también hay que tomar en cuenta lo que están haciendo con sus clubes. No sé si tienen algún comentario final con este tema de los delanteros, que creo que es la parte, o por lo menos la línea en donde más coincidimos. Personalmente, como bien decía hace un rato, me parece que esta es la zona en donde no hay espacio para la discusión. Están los que hoy en día tienen que estar. Ya cuando se recupere Joseph Martínez, bueno, veremos si el profe decide incorporar un quinto atacante, a Aristigueta, a Hurtado, a Machís, a Salomón, o si descarta alguno de ellos de acuerdo a lo que busque en determinado partido, en determinada convocatoria. Pero hoy en día esta es la zona de todas las que analizamos en donde no hay espacio para la discusión. Comparto. Y por encima incluso de algunos futbolistas que fueron convocados al patio, yo le hubiera dado un chance a Rivas Gamboa, por ejemplo, que es el único 9 que está marcando goles aquí en el país y anduvo bien en la Copa Libertad. O Eder, que siempre lo hemos pedido y que no deja de marcar goles nunca. De verdad, para mí es un fútbol extraordinario, ¿no? Eder Farías. También, lástima que no se pudo afincar nunca en el exterior en su paso por el União de Madeira en Portugal y también con el Junior de Barranquilla en Colombia, donde tuvo mejor rendimiento fue en el Once Caldas de Manizales. Y bueno, ya para ir cerrando, lo último que les voy a pedir es que nos animemos a dar un 11 del partido contra Brasil, tomando en cuenta la ausencia de Yangel Herrera por suspensión. Creo que todos vamos a coincidir que el esquema va a ser un 4-3-3, manteniendo aquí el tribote y tomando en cuenta que Junior Moreno pueda solventar sus problemas. Yo les doy el mío para comenzar. Wilker Fariñez como portero. Lateral derecho para mí va a ser Roberto Rosales. Lateral izquierdo creo que va a ser Rolf Felcher, que lo probó también en esa posición contra Colombia y me gustó eso en ese segundo tiempo, lo que hizo Rolf Felcher. Como centrales creo que va a ser igual John Chancellor y Wilker Ángel, aunque para mí Jordan Osorio es el mejor defensor venezolano, aunque lamentablemente no está viendo minutos aún por el caso de COVID-19 que tuvo recientemente. En los mediocentros, Junior Moreno, Tomás Rincón, Cristian Cáceres Jr. Por Yangel Herrera por la conocida suspensión que tiene el jugador del Granada.
En los extremos, yo iría con Jefferson Soteldo por la banda derecha, Darwin Machís por la banda izquierda. Me parece que Darwin Machís es el jugador venezolano que está viviendo un mejor momento, quizás junto a Herrera, y me parece que hay que ponerlo en su zona habitual, que es la banda izquierda, donde ha hecho golazos, donde rinde, donde juega habitualmente, y me parece que con ese perfil y con su famoso enganche hacia adentro y remate, podría hacer más daño. Y como delantero creo que no hay ninguna duda, Salomón Rondón. Los escucho entonces a ustedes a ver cuáles son las diferencias. A ver, Carlito. Dale, mira, bueno, comparto, creo que Fariñez en el arco, sí creo que por ser Brasil, quizás va a poner a Rosales por la izquierda y a Felcher por la derecha. Fíjate que aquí Mario los invierte. Yo creo que dejaría a Rosales por la izquierda, pondría a Felcher por la derecha, volvería con la dupla Chancellor Wilker Ángel, en el medio poniendo las velas para Junior Moreno con Cristian Cáceres y Tomás Rincón. Arriba, como bien decías, me parece Machís. La entrada de Soteldo, yo creo que se habrá dado cuenta la necesidad de tenerlo. Va a jugar en Brasil, en su hábitat, Soteldo y Salomón Rondón. Creo que ese debería ser el 11 el que yo creo que va a poner Peseiro. En conclusión, creo que los mismos nombres. La única diferencia fue el cambio de banda de las posiciones de los... Correcto. Sí. A ver, Fariñez en el arco. Fariñez en el arco. Coincido con Carlos en lo de los laterales. Sí, estando Navarro, que es un lateral izquierdo natural, en la convocatoria pasada, el profe Peseiro dijo que el mejor que tiene en esa zona es Rosales. Con más razón ahora, creo, al no haber un solo lateral izquierdo natural. Sí, Mago pudiera en algún momento hacerte el trabajo, pero entiendo que no es visto así. Creo que con más razón va a sostener o a mantener a Rosales como lateral izquierdo. Por el costado derecho, Rolf Felcher, pareja de centrales. A mí me gustaría ver, y seguramente eso es lo que quiere ver Peseiro ahora en los próximos días de trabajo, cuál es la forma física de Osorio. Porque a mí me encantaría ver a Osorio, porque la postal que yo tengo, la última y gran postal que tengo de Osorio en la selección, fue precisamente en Brasil contra Brasil en la Copa América pasada. Ese ha sido uno de los partidos más descomunales que yo le he visto a defensor central alguno en la historia de la selección nacional. Aquel partido que hizo Jordan Osorio. Yo recuerdo que hubo estadísticas, hay una cuenta y una plataforma digital, recuérdame, Mario, Opta. Ok. Después del partido, ellos mostraron todas las estadísticas, los cortes, los cierres, los quites, las pelotas que entregó luego de cortar Osorio contra Brasil, y fue una cosa impresionante. De hecho, lo reseñaron muchos medios en Brasil, en otras partes de Sudamérica, inmenso Osorio. Entonces, lamentablemente tiene rato que no juega un partido, y bueno, seguramente Peseiro evaluará cuál es el estado de forma, pero si él encuentra bien, creo yo, si encuentra bien a Osorio físicamente, ojo, y Osorio es titular ese día. Sin embargo, por actualidad, tendrían que ser Wilker Ángel y John Chancellor. Pero no descarto ya de raíz por el asunto de no tener continuidad y el traspaso del Parma y el COVID, etcétera, pero no lo descartaría de plano a Jordan Osorio. Creo que va a tener algún crédito, sobre todo por aquella postal de ese partido contra Brasil. En la mitad del campo aquí no hay dudas, muchachos, coincido con ustedes dos también. El asunto de Junior Moreno, de Tomás Rincón y de Cristian Cáceres, y en caso que no pudiera estar Junior Moreno, esperemos que sí, que aquí no haya complicaciones, bueno, seguramente va a ser Manzano. O cuidado con lo de Cristian Rivas, por un tema de dinámica. Yo creo que es un jugador más dinámico que Manzano, porque decimos, pero ponerlo a debutar a Rivas en Brasil, pero ¿cuántos partidos tiene Manzano en la selección nacional? Tampoco que tiene 100 partidos. ¿Cuántos partidos tiene? Le recuerdo aquel de Japón. ¿Y cuál más? Creo que entonces, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Entre Manzano. Por eso, no hay mucha diferencia. Que ha sido el último, 4-1. Claro, no hay mucha diferencia, digo, en recorrido de selección nacional
absoluta, absoluta, porque si vamos a recorrido de selección nacional e internacionalidades de preolímpica, selección preolímpica para abajo, Cristian Rivas tiene muchísima más ventaja que Manzano. Entonces, atención. No fue al final no lo llevan, jugó el suramericano, okay, Mario. Fue el sudamericano, listo. Fue el suramericano, al final no lo llevan al mundial, pero jugó ese suramericano, jugó el torneo preolímpico, o sea, tiene más recorrido de selección no absoluta, pero sí juveniles o categorías menores que Manzano. Entonces, ojo con esto, que los partidos de Copa Libertadores, que en caso de que no esté Junior, cuidado y Rivas, la alternativa allí en lugar de Manzano, para acompañar a Cáceres y a Tomás Rincón. Y arriba, Soteldo, sin ninguna duda. A mí me encantaría ver a Savarino. Soteldo, Savarino, Salomón Rondón. Soteldo, Savarino, los que juegan en Brasil. Los que la rompen en Brasil. Y van a estar ahí en su salsa. A mí me encantaría ver a Savarino. Algunos me dirán, pero ¿cómo va a dejar fuera a Machís? En este partido, estoy hablando de este partido, a mí me gustaría ver la dupla Soteldo-Savarino, la que está en Brasil. Además que Machís no tuvo una buena doble fecha, ni contra Colombia y tampoco contra Paraguay. De hecho, en el partido contra Paraguay, me parece que Machís, de mitad de campo hacia adelante, fue el jugador de rendimiento más bajo aquel día contra la selección de Paraguay. Entonces, me gustaría ver Savarino Soteldo y en punta a Salomón Rondón. Yo sabía que al final nos iba a salir con una perlita, Humberto, pero obviamente bastante respetable. El tema de Savarino, que también está teniendo muy buenas actuaciones en el Atlético Mineiro, y la verdad es que en este punto y teniendo estos nombres, nada es una locura. Puede estar incluso también Rómulo Otero, que es un jugador que me parece que es del gusto de José Peseiro, pero que quizás no encaja en ese perfil de extremos. Humberto, Carlos, de verdad que fue un placer tenerlos por acá, de verdad que un honor. Yo siempre fui fiel espectador del famoso 11 titular, escuchándolo en las mañanas, el mediodía, dependiendo del cambio de hora que tenían usualmente, y de verdad que ha sido un placer tenerlos en este espacio. Ya puedo ir tachando nombres de mi lista de pendientes. Hace poquito tuve con Max Cordaro, Paraguas Jiménez, me falta Cata Roque de ese programa 11 titular, y bueno, de verdad que es un gusto tenerlos por acá, y de verdad que agradezco su disposición para estar aquí grabando en este momento 12:10 de la madrugada en Venezuela. Y bueno, de verdad que estoy muy, muy contento por eso. No, gracias a ti, Mario, de verdad, por considerarme y por hacer esta charla bastante interesante. Y bueno, esperemos que podamos alcanzar algo positivo en estas fechas, porque va a ser fundamental no solamente para el trayecto de aquí hasta el final de la eliminatoria, lo que se pueda sacar acá, sino incluso para ya evaluar realmente hacia qué aspiramos con este nuevo cuerpo técnico. Muchas gracias, Mario, y un placer siempre estar con Humberto. Gracias, Mario. Y no sabía que escuchabas 11 titular. Nosotros todavía extrañamos 11 titular. Fue una época muy bonita y en donde vivimos experiencias maravillosas, hablar todos los días de fútbol venezolano, 2 horas en una radio que tenía un alcance importante. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, qué bueno que lo recordaste. Gracias por la invitación, esperemos que se repita pronto. Siempre un gusto compartir también con Carlitos, mi partner, mi llave. Y bueno, y primera vez que compartimos por aquí, Mario, así que pues nada, te felicito también por el trabajo que estás haciendo, referencia así mismo en las plataformas digitales, así que bueno, seguir por ese camino. Muchas gracias, un abrazo y que tengan feliz noche. Vale, chao. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.